están? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Dios les bendiga, es una bendición más, mis hermanos, es una bendición recibirles una vez más en nuestro tiempo, Sí. En nuestro espacio en Cristianismo Profundo. Es una bendición para nosotros, mis hermanos, el recibirles en este espacio, que sin duda alguna es un tiempo de bendición para nosotros y sabemos que también es un tiempo de bendición para ustedes. Vamos a continuar con la lección, con este nuevo estudio que tenemos ya 3 semanas, si no me equivoco. Vamos con sí. Sí, tenemos 3 semanas con este estudio nuevo que se llama Del pecado al servicio y a la vida eterna. Aleluya. En el cual estamos tocando, tal vez como temas muy básicos, pero que son, aparentemente básicos, ajá, pero pero tienen su profundidad. son temas de vida o muerte, De vida literalmente. o muerte. Sí, es verdad. Entonces, hermanos, queremos hacerles la invitación a que se preparen, se alisten con su Biblia, sobre todo con su Biblia, con su libreta, lo que necesiten para subrayar, para escribir, para que puedan corroborar que todo lo que estamos diciendo, que todo lo que hablamos, pues tiene su fundamento bíblico, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Uh-huh. Y pues para comenzar en esta tarde vamos a pedirle al pastor Moy si nos ayuda con la oración. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos la oportunidad de estar en este lugar, en este espacio, Señor, que hemos escuchado, Señor, gracias a ti, Señor, que ha sido de bendición. Te pedimos, Padre, que no sea la excepción el día de hoy. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, que tú nos des sabiduría, Señor, pongas las palabras correctas en nuestros labios, Señor, y sobre todo, Padre, traigas a nuestra mente lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, Señor, de tu palabra, sobre todo, y que nuestros hermanos que nos están viendo, Señor, también puedan disponer su corazón, su tiempo, Señor, y que nada, Señor, los distraiga para poder poner atención, Señor, en esta lección y poder ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué alegría, hermanos, estar aquí otra vez y quitar la pausa y continuar. La semana pasada abordamos continuando con el tema de los orígenes de todo lo que Dios creó, pero también tenemos que hablar desgraciadamente, hermanos, del origen del pecado. Sí. Y comenzamos con el subtema, hermanos, de los resultados del pecado. Teniendo como objetivo principal, y meditaba en este día sobre esto, hermanos, que en sí lo que estamos mencionando en este momento, en este espacio, es que el acto de desobediencia, al acto de desobediencia, Dios le llama pecado. Así es. ¿Verdad? Y obviamente esto trae sus consecuencias. Podemos comprender de acuerdo a las escrituras a cómo se describe pecado. Y se usan 2 palabras, hermanos, como es transgresión y como es iniquidad. La transgresión es cruzar la línea de los límites permitidos, pero la iniquidad es torcer la naturaleza interior. Sí. Y esto es grave, esto es serio en la enseñanza de las Escrituras por la naturaleza de Dios. Por esa razón, el tema que estamos tratando, hay resultados por el pecado, o también podemos llamarle consecuencias. Sí. Consecuencias del pecado. Y entonces comenzamos a ver algunas preguntas con respuesta en las Sagradas Escrituras, en donde vamos a continuar en esta tarde. Así es que, ¿en cuál nos quedamos, Moy? Nos quedamos en la pregunta número 6. Vamos a las 6, exactamente. Bueno, la pregunta número 6 dice: ¿qué dice la Biblia que pasa después de que morimos? Y Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya habíamos hablado, hermanos, que la palabra de Dios afronta de manera directa y afirma las grandes interrogantes que se ha hecho el ser humano durante toda su historia. Y esas preguntas son, ¿cuál es el origen de la vida? Que ya vimos que la Biblia habla sobre el origen de la vida. Habla también, una de las interrogantes es el propósito de la vida, y también qué es lo que pasa o qué hay más allá después de la muerte. Y la Biblia nos habla tanto del origen
del propósito y qué pasa después de la muerte. Y la Biblia aquí nos dice de manera muy clara que después está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y esto echa por tierra otras sectas que hablan acerca de reencarnaciones, y aniquilación, aquí se acabó todo. Ajá, sí, que solamente se muere y hasta simplemente dejamos de existir. Sí. Y la Biblia dice otra cosa, ¿no? Que hay un juicio, y eso es lo que vamos a seguir viendo en las siguientes preguntas. Yo conozco una persona que siempre dice, mi otra vida era, y ha sido vaquero, ha sido doctor, ha sido científico. Entonces, quién sabe cuántas vidas ha tenido. Me gustaría conocerlo. A ver qué nos puede decir de su pasado. Pero es interesante, Jehová, cómo menciona la escritura aquí, hermanos. Está establecido para los hombres. Cuando está hablando aquí de hombres, no está hablando de la separación de género. Ajá. Está hablando de humanidad, de la creación del ser humano. Y está establecido para el ser humano. Entonces, como decía Jehová, tenemos que ir a las escrituras para definir, como hemos visto, y vamos a ahondar más, la separación entre el que tiene temor de Dios y el que no tiene temor de Dios. Correcto. ¿Verdad? Sí. Como dice la escritura en el Evangelio de San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí están los dos, la separación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y los hijos de Dios van a un juicio. Los que no son hijos de Dios van a otro juicio. Y de ese tipo de juicios vamos a estar hablando más adelante, porque, como bien dice nuestro tema general, vivíamos en un estado de pecado, de desobediencia, y etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con pecado. Es necesario un cambio de vida para después de esto venir al servicio y luego a la vida eterna. Sí. Y está establecido para los hombres, vida eterna, para los dos, pero después de un juicio, unos para disfrute eterno y otros para condenación eterna. Y esto, hermanos, marca mucho la diferencia. Y la decisión, hermanos, de en cuál juicio vamos a estar, si en el juicio de los hijos de Dios o en el juicio de los que no son hijos de Dios, la decisión está mientras tenemos vida. Sí, sí. ¿Verdad? Por eso, como hemos insistido y seguiremos insistiendo, amados amigos, amados hermanos, si alguien no ha tomado la decisión de conocer a Cristo como su Salvador, de tener comunión con Dios a través de la oración y a través de las Sagradas Escrituras, no deje pasar más tiempo. Métase a su recámara, hable con Dios y reconcíliese con Dios. Dios mismo proveyó el medio para reconciliarnos con Él, y así viene la decisión de dónde o qué tipo de juicio queremos enfrentar delante de Dios para definir nuestro futuro. Pero de que es una realidad, hermanos, como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Sí. O sea, no hay duda, mis hermanos, que va a haber un juicio. Sí hay. No hay duda. Y el tener presente o aceptar esto como verdad en nuestra vida va a hacer que vivamos de una manera diferente a los que creen que no hay nada después de la muerte. Exacto. Conocemos a gente, conocimos a compañeros de trabajo que creen que después de morir no existe nada, no hay nada, y su vida refleja eso, su vida refleja que creen eso, porque viven al límite, viven egoístamente, viven desordenadamente, buscando solamente su placer, porque ellos dicen, pues, disfrutar ahora y después, pues, me voy a morir y ahí termina, ¿no? Sí. Y es muy diferente a cómo viven los hijos de Dios, con un temor reverente de vivir dentro de los estándares y lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿no? Además, hermanos, como lo presenta Jehová y como definitivamente lo vemos y usted lo ve en su diario vivir con todos los que nos rodean, tener a Cristo, independientemente del desenlace final,
pues nos da un estilo de vida más confortable. Sí, sí, sí. No estamos hablando de lujos, ni estamos hablando de que falta de carencias o que nos van a faltar cosas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un estilo de vida que nos beneficia y nos bendice, pero también beneficia y bendice a nuestros seres amados. Sí. Y las personas que viven con esa mentalidad de que no hay nada más adelante, no le importa a quién lastima. Y vemos desgraciadamente muchas mujeres maltratadas, niños maltratados, niños abandonados. ¿Por qué? Porque hay una persona irresponsable que dice: aquí se acabó todo, voy a vivir como yo quiera y pues a eso vine a gozar. Sí. Y entonces hay un estilo de vida que definitivamente no favorece en nada a las personas que nos rodean. Pero regresando a nuestro contexto, nuestro futuro depende de esas decisiones. Sí, claro. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, la siguiente pregunta prácticamente se desprende de la primera, que dice: ¿cómo describe la Biblia el juicio eterno? Uh-huh. Bueno, en la respuesta anterior vimos que después de la muerte que vamos a tener todos los seres humanos, viene el juicio. ¿Y cómo lo describe la Biblia? Bueno, en Mateo 25, capítulo 25, versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. También Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y también Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si queremos encontrar un poquito más de referencias, bueno, el versículo 46 de Mateo 25 también nos habla, y aquí tengo un comentario que nos explica un poquito. Dice: el castigo eterno tiene lugar en el infierno, lugar donde todos los que no quieren arrepentirse reciben su merecido después de la muerte. En la Biblia 3 palabras han sido traducidas infierno. El número 1, el Seol, que en el Antiguo Testamento quiere decir tumba o donde se depositan los cadáveres. El Hades, que es una palabra griega que significa averno, reino de la muerte. Es la palabra con que se traduce Seol en el Nuevo Testamento. Y el Gehenna viene de Valle de Hinnom, lugar cerca de Jerusalén, en el que quemaban niños en sacrificio a los dioses paganos. Este lugar se conoce como el lugar del fuego eterno, preparado para el diablo, sus ángeles y todos los que no creen en Dios. En la Biblia, en este versículo, encontramos que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero tenemos que reconocer que también es para aquellas personas que no quieren creer en Dios. Es el estado final y el eterno de los malos después de la resurrección y el juicio final. Estamos hablando, o estos versículos hablan específicamente del juicio del gran trono blanco, ¿no? Sí, es lo que iba a mencionar. Mateo 25, hermanos, tiene mucha información, y estamos hablando precisamente del juicio final, porque pero hace rato mencionábamos la división de dos juicios y de dos tipos de personas. Sí. Aquí nada más mencionamos el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero tenemos que volver entonces, hermanos, al versículo 34. Leo un poquito antes, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos,
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego menciona todo un estilo de vida. Entonces, el 34, a los de su derecha, vengan a la vida eterna, donde vas a gozar de todos los beneficios de un hijo de Dios. Y entonces el 41, entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego habla de todo un estilo de vida. Y alguien se preguntará: pues no, que Dios es amor, no, que Dios no echa a nadie al infierno. Y tenemos que leer, hermanos, lo que yo mencioné aquí nada más, por no tomar más tiempo en la lectura, el estilo de vida. Entonces, el estilo de vida que marca del versículo 35 al 40, nos dice por qué los hijos de Dios son juzgados para vida eterna con Cristo. Y del versículo 42 al 46, por qué los que están a la izquierda son juzgados para condenación eterna en un lugar de sufrimiento. Y entonces tenemos que encontrar aquí que hay dos diferentes estilos de vida en este tiempo. Sí. Por eso es muy importante señalar que la decisión del versículo 34 y del versículo 41 se hace mientras tenemos vida. Así es. Y leímos en el versículo 15 de Apocalipsis 20, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fueron lanzados los que no fueron inscritos en el libro de la vida. La pregunta que deberíamos de hacernos aquí es: ¿qué es lo que hace que nuestro nombre sea inscrito en ese libro de la vida, amor? ¿Perdón? Estaba leyendo acá. ¿Qué es lo que hace? Porque estamos leyendo el versículo 15, que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lo que hace nuestra decisión? Que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. ¿Cuál decisión? ¿Qué tendría que hacer una persona para que su libro sea inscrito? Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase de sus pecados y tome la mejor decisión que puede tomar: aceptar a Jesucristo como Salvador. Así es. Ahora, vamos a unir, hermanos, este versículo 15 que mencionó Yoba: el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo unimos con Apocalipsis 21:8, porque, hermanos, aquí hay una lista que no nos da chance al engaño. No podemos engañarnos a nosotros mismos, hermanos. Y dice la Escritura: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El versículo 15 que leíamos de Apocalipsis 20: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Obviamente, hermanos, nos está diciendo Apocalipsis 21:8 que todas las personas que persisten en un estilo de vida con esta descripción están diciéndole a Dios: no me interesas, no quiero nada contigo, no quiero cambiar mi vida. Sí. Y entonces eso nos da la respuesta, hermanos, a la pregunta de muchas personas, o responde a la interrogante de muchos que dicen: ¿cómo que Dios va a enviar a alguien al infierno? ¿No que es un Dios de amor? Pues esto nos da la respuesta: Dios no envía a nadie al infierno, son nuestras propias decisiones las que nos llevan a experimentar de una manera horrorosa el juicio de Dios decretado aquí en su palabra. ¿Tienes abiertas las Biblias, Moy? Me gustaría escuchar si tienes ahí en la mano Apocalipsis 21:8 en otra versión, porque a ver qué entendemos, a ver si hay un poquito más de luz en palabras, hermano, porque gracias a Dios por las herramientas de que nos da la oportunidad de ver otro lenguaje en otra traducción, pero vamos analizándolo muy en el verso 8. ¿Suave o cómo va?
No, ahí, despacito, nomás despacito Por eso para... es que tengo muchas versiones, pero una avienta las cosas como Ah, son. Sí, sí. Esa mera. ¿Qué versión es? Es la traducción al lenguaje actual. Traducción lenguaje actual, sí. Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, Ok, incrédulos. Un incrédulo es uno que no confía en Dios. Ujú. Ok. Ajá. pero une ahí mismo a los que no confíen en mí. Sí, cobardes e incrédulos. Ajá. Y luego a los que hagan cosas terribles que no me agradan, Los abominables. Ajá. Ajá. a los que hayan matado a otros, Los homicidas. Ajá. a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, Los fornicarios. Ajá. a los que practiquen la brujería, O hechiceros. a los que adoren dioses falsos Los idólatras. y a los mentirosos. Ahí no cambia. Ajá. Sí, No hay- está claro. No hay otra manera de decirlo. Los lanzaré al lago de fuego, al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Ese es el infierno. La separación total. Esa es la muerte segunda. Una separación total Sí. de Dios. El Creador no quiso separarse nunca de su creación. Pero como lo vimos desde los orígenes, Dios creó todo en perfección, les puso límites al ser humano, porque, hermanos, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios lo permitió? Bueno, tenemos la gracia de Dios sobre la humanidad como corona de la creación de Dios, Sí. de darnos la libre decisión. No hizo robots. Nosotros podemos crear o criar a algún animalito y casi hacemos de un animalito un robot para que nos obedezca en automático, porque no podemos gobernar su voluntad. Pero el ser humano no, el ser humano tiene el libre albedrío dado por Dios. Entonces Dios le dice, mira, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Yo te aconsejo, escoge el bien para que disfrutes. Y el hombre puede decidir entre el bien y el mal. Esa es la voluntad de Dios, el libre albedrío. Entonces, en ese tiempo, hermanos, está en nosotros la decisión de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y de confiar en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. También estamos en el momento de tomar nuestra decisión de hacer un cambio de vida. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando estamos leyendo ese versículo 10 de Efesios 2, se contrapone bastante, hermanos, con Apocalipsis 21:8, que menciona una práctica de malas obras. O sea, hay una aparente contradicción ¿En cuál? con el que acaba de decir de que salvación por obras y con lo que está diciendo en Apocalipsis 21:8. ¿O yo entendí mal? No. El Efesios 2:10 dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí. La salvación no es por las obras, eso lo sabemos claro. Sí. Pero una vez que la creación de Dios es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para Sí, que claro, anduviésemos en ellas, pero el hombre decidió desobedecer. Sí. Y en esa desobediencia agarra el estilo de vida descrito en Apocalipsis 21:8. Una vida desordenada que definitivamente, hermanos, nos lleva a comprender que no es Dios el que manda a alguien al infierno, son nuestras propias decisiones, ¿verdad? Y como bien decía usted, pastor, la gente se escuda y siempre esgrime el que por qué si Dios es un Dios de amor manda a la gente en el infierno. No debemos olvidar también que Dios es un Dios justo, un Dios de justicia, y no puede pasar por alto el pecado. Pero Dios en su amor proveyó una solución. Esa es la muestra de amor. Sí. No debemos equivocarnos. Esa es la muestra de amor. Sí, Explícame. Dios proveyó una solución en su Hijo Jesucristo, Ujú. para que sea Jesucristo quien pagara el precio. No es por nuestras obras, pero la salvación es por la obra de Cristo. Y nosotros tenemos que apropiarnos de la obra de Cristo, aceptar lo que Él murió en la cruz por nosotros, que derramó su sangre preciosa en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día para darnos la esperanza de la vida eterna.
Córtele, mi chavo, porque ya está adelantando a la siguiente lección. Ok, Mi amigo. Sí, nada más, Moy, no podemos dejar de enfatizar, porque la gente sí juzga, hay un juicio contra Dios. Sí. ¿Cómo es que un Dios de amor va a mandar a alguien al fuego eterno? No, es que el amor de Dios no se manifiesta con consentimiento. Él no va a andar consintiendo con las malas obras. El amor de Dios se manifiesta dando a Jesucristo, y como dice Moy, de lo cual vamos a estar hablando un poquito más adelante. ¿Qué más tenemos aquí, Jehová? Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se llama Pablo, el autor de Romanos, a sí mismo? Según Romanos 7:24. Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así se consideraba, así se llamaba Pablo, se autollamaba Pablo a él mismo, ¿no? Y creo que muchos de nosotros deberíamos de decir lo mismo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué cuerpo de muerte? Porque sabemos que nuestro cuerpo produce placeres, nos produce deseos, produce necesidades, cosas que nos producen placer. Apetitos de la carne. Sí. Entonces, obviamente muchos de esos placeres no nos llevan a nada bueno, sino más bien nos llevan a la muerte, ¿no? La muerte espiritual. Por eso el apóstol Pablo se llamaba a él mismo miserable de mí. En Romanos 7, que es el capítulo del que estamos hablando, Pablo describe su propio estado y clama a nombre de toda la humanidad con la pregunta más importante que jamás se haya hecho: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La necesidad más profunda de la humanidad es la salvación, como lo mencionaba el pastor Giovanni, no simplemente de la maldad del mundo, sino de la maldad en nuestros propios corazones. Bendita la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, como una recomendación, tome nota, si está haciéndolo, si no está tomando nota, ponga esto en su mente y no lo olvide. Recomendamos leer la epístola a los romanos de un solo centón, toda la completita que consta de... ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? Aquí está, 16 capítulos, ¿no? Pero si no se anima a leer todos, muy recomendable leer el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 juntos. Esos 3 capítulos nos abren un panorama de la gracia de Dios, de las consecuencias y situaciones del pecado y de la misericordia de nuestro Dios. Entonces, lean Romanos 6, 7 y 8 y se va usted a dar cuenta cómo es el pecado que desgraciadamente heredamos a partir del momento en que Adán y Eva desobedecieron al Señor, el que nos lleva a vivir de una manera sufriente, pero que puede cambiar si reconocemos la misericordia de Dios, enviando por amor a Jesucristo para cubrir todos nuestros pecados. Obviamente Dios toma el pecado, hermanos, de una manera muy seria. Preguntamos, ¿cómo toma usted la situación de pecado? ¿Qué piensa usted que merece por sus pecados? Vamos a orar. Padre, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y gracias por la esperanza de la vida eterna y que podemos librar el castigo y la condenación eterna. Ayúdanos a comprenderlo y siembra en nosotros, Padre, el interés por conocer más de ti a través de tu palabra y la lectura tan importante de las Escrituras con este mensaje de eternidad. Síguenos bendiciendo, sigue obrando en nuestros corazones, sigue obrando en nuestras vidas. Te damos gracias por la reflexión de esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar, hermanos, todavía con estas situaciones del pecado, consecuencias, y vamos a hablar más adelante con las soluciones a través de la muerte de nuestro Señor
Jesucristo. Porque hay esperanza. Hay esperanza. Gloria a Dios. Ese es el mejor mensaje que podemos leer en las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor more en nuestras vidas, que esté en nuestros corazones, pero sobre todo, amados hermanos, que la paz de Cristo esté en nuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga.